Muy buen día a todos. En esta sesión del 12 de septiembre vamos a trabajar el sistema administrativo de la escuela y del Ministerio de Educación. Para ello, pues tenemos una presentación sobre la administración del sistema educativo guatemalteco. La organización y la estructura del sistema educativo se encuentra pues regida por el Ministerio de Educación. En este caso, el Sistema Educativo Nacional de Guatemala es el conjunto ordenado e interrelacionado de elementos, procesos y sujetos a través de los cuales se desarrolla la acción educativa. La acción educativa es la que al final realiza el docente en la comunidad, contextualizando la educación. Y en este caso tendríamos que hablar de un currículum local. Para ello, el docente tiene que conocer la comunidad para poder adaptar el currículum a su contexto. Las características con que cuenta este sistema es que debe ser participativo, porque no podemos solamente dejar al Ministerio de Educación que esté al frente. Debemos darle participación directa a los padres de familia, a los estudiantes y el docente directamente. Entonces, de esa manera no se puede tomar el papel de solamente el docente hablar y hacerse el que sabe lo todo. No. Hoy en día tenemos que tomar en cuenta la opinión del estudiante para poder hacer un aprendizaje constructivista, regionalizado. Pues el mismo Ministerio de Educación lo tiene dividido en 22 departamentales. Entonces, cada una de ellas tiene el compromiso, tiene la obligación de tener un sistema educativo a nivel local, en este caso a nivel departamental. Y así va bajando la estructura jerárquica, en donde ya se vuelve desconcentrado y descentralizado, porque después de la dirección departamental se encuentran las supervisiones y coordinaciones distritales educativas. Para ello, llegamos entonces a la estructura en sí de cada una de las instituciones educativas, que es la escuela, que es el instituto. Cada una de las escuelas cuenta con una estructura también, con una jerarquía de la misma manera. Entonces ahí es donde vamos viendo esa estructura del sistema. Desde el Ministerio de Educación, direcciones departamentales, supervisiones educativas o coordinaciones distritales, director, docentes, estudiantes y padres de familia. Según el artículo 4 de la ley, el órgano estatal rector del sistema educativo es el mismo Ministerio de Educación. Desde ahí, entonces, se emanan las directrices para que funcione de una buena manera este sistema educativo en el país. Ámbitos de ejecución y decisión del sistema educativo, pues ahí están las políticas nacionales, el planeamiento del sistema, el financiamiento, el nombramiento del personal. Viendo la estructura del sistema educativo guatemalteco, entonces vamos a ver que son muy importantes esas políticas nacionales que las vamos a ver en un momento dado más adelante. Igual el planeamiento del sistema, cómo este debe realizarse, el financiamiento de dónde se tiene que tener el dinero para poder realizar el trabajo educativo y el nombramiento del personal. Dentro de la misma ley encontramos estatutos que vienen regulando el nombramiento del personal en los diferentes ámbitos. Hay puestos o cargos que son por contrato y hay puestos o cargos que son permanentes en un renglón diferente. De ahí estamos hablando por contrato, renglón 021, 022, 029, si no estoy mal, y el renglón 011 de igual manera como un personal permanente en el sistema educativo. La dirección departamental. Las direcciones departamentales de educación se ocupan de la ejecución en cada uno de los 22 departamentos del país. Su capacidad para tomar decisiones es aún limitada, aunque se han desconcentrado tareas.
y decisiones operativas. Cuentan con organismos técnicos que apoyan sus tareas, pero no tienen atribuciones en lo relativo a personal y financiamiento. Ahí todavía hay unas limitantes, pero las direcciones departamentales se ocupan prácticamente de la ejecución de la educación en su departamento, en este caso. Su capacidad para tomar decisiones, pues no está tan abierta, pero de alguna manera pues va ganando campo porque ya se han desconcentrado, descentralizado algunas funciones. Entonces, esas decisiones operativas ahora ya se toman dentro de las direcciones departamentales, aunque se cuentan con algunos organismos técnicos dentro de sus mismas funciones y dentro de su esquema o estructura jerárquica, pues todavía cuenta limitantes como por ejemplo con lo relativo al personal. No puede tomar decisiones para poder decir contratar o tener un financiamiento y pasarlo directamente de un renglón a otro. Eso todavía no lo tienen las direcciones departamentales, pero tiene toda una directrices para poder ejecutar la educación en cada uno de los departamentos. Esa es la función de las departamentales. Está dividida en diferentes oficinas o diferentes estructuras que cada una tendrá su ocupación específica y ahí es donde ya vamos a entrar a ver la estructura específica de la dirección departamental de Chiquimula. Esta es una de las tareas que ya se les va a dejar también en el curso. El Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es la institución responsable de coordinar y ejecutar las políticas de Estado, determinadas por el mismo sistema educativo del país. Y esas políticas son las que vamos a ir puntualizando poco a poco. Ya en un momento dado hemos hablado de algunas, principalmente sobre calidad educativa, sobre cobertura educativa, sobre equidad. El Consejo de Educación Nacional es un órgano multisectorial educativo encargado de conocer, analizar y aprobar conjuntamente con el ministro de Educación las principales políticas, estrategias y acciones de la administración educativa, tendientes a mantener y mejorar los avances que en materia de educación se hubiesen tomado. Y en este tiempo, pues ya nos hemos fijado de que muchos cambios son los que ha sufrido el desarrollo de la actividad educativa en Guatemala. Por ahí la ministra de Educación se encarga de hacer gestiones para poder llegar a los niños que no están de forma presencial en las escuelas y se busca alianza con uno de los canales nacionales y se lanza una estrategia de trabajo educativo. Y ahí está entonces la acción de la ministra, cómo ella al final logra hacer estas gestiones y muchas otras, por supuesto, para lograr realizar el trabajo que tiene como función principal el Ministerio de Educación. El Consejo Educativo Nacional, de igual manera, es un conjunto de personas que están encargadas de ir conociendo diferentes situaciones, analizan y aprueban pues, las estrategias de trabajo principalmente dentro de las mismas políticas de, de educación en Guatemala. Entonces, en este tiempo, las acciones que se están realizando por mandato de la autoridad máxima del Ministerio de Educación son pues ya consensuadas, son ya analizadas y aprobadas por el Consejo de Educación Nacional. No es solamente ella tampoco para poder tomar una decisión unilateral, lo hace con todo un consejo de trabajo. ¿Se mejoran los avances? Claro que sí. Hoy en día, pues eso es lo que nos mantiene relacionándonos con el estudiante y el padre de familia directamente. Y el director, de igual manera, con los supervisores y coordinadores, tienen que buscar estrategias para poder llegar a los niños
que no tienen los medios para poder tener acceso a la educación virtual en este caso. El director con sus docentes es el que al final tiene que adaptar estrategias en su contexto según lo necesario, porque va a encontrar diferentes escenarios. Cada escenario va a tener sus dificultades, pero para cada escenario debe buscar una estrategia, porque no puede dejar a un grupo de estudiantes abandonados y a otros estar trabajando o avanzando con ellos. No se puede de esa manera. Entonces, esos distintos escenarios que viene y encuentra, de igual manera tiene que buscar estrategias para poder llegarle a ellos y no dejarlos descuidados. Las comunidades educativas es la unidad que interrelacionando los diferentes elementos participantes del proceso enseñanza-aprendizaje se integran por educandos, padres de familia, educadores y las organizaciones con fines de lucro. Estas comunidades educativas que hoy en día pues reconocemos que han venido con diferentes nombres, pero que al final sigue siendo una comunidad de trabajo local, interesados por los problemas o por las dificultades que se tengan en la comunidad, cada comunidad educativa con sus dificultades muy particulares, se integra por por estudiantes, por padres de familia, por maestros y por las organizaciones que tengan fines educativos dentro de la comunidad o en el municipio. Y hoy en día encontramos algunas comunidades educativas que se trabajan ya en el nivel primario conjuntamente con el nivel básico, directamente relacionando tres estudiantes, relacionando tres padres de familia, relacionando eh, tres educadores, tres maestros y organizaciones con fines de lucro. Por ahí está entonces el programa 360, que es el que está preocupado por estas comunidades educativas desde el año pasado para acá y se están haciendo esas comunidades educativas. Se está trabajando con ellas. Se tienen hoy en día ya comunidades conformadas en distintos lugares del departamento de Chiquimula, acompañados siempre por un representante de una organización, en este caso del programa 360. Y ellos conjuntamente con los supervisores o coordinadores distritales, pues están acompañando estas comunidades educativas, conociendo los diferentes contextos y tratando de irle buscando soluciones a esas dificultades que se tienen. Pero no solamente es interés del representante de la organización con fin educativo, sino es un interés común, un interés expuesto por los estudiantes como dificultades expuestas por los estudiantes. De igual manera, intereses de los padres de la familia o dificultades que los padres de familia den a conocer. De igual forma, dificultades que los educadores den a conocer o estrategias que hay que implementar. Entonces, lo que se analizan son situaciones del contexto en donde se encuentran las comunidades, las instituciones educativas que conformen las comunidades educativas. Si hay dos o tres escuelas, dos o tres institutos que conforman una comunidad educativa, cada una tendrá diferentes situaciones que exponer y dar a conocerlas para, al final, toda la comunidad educativa buscarle una estrategia de solución, una estrategia de mitigación ya sea de esas dificultades para poder ir mejorando entonces el proceso educativo. Esa sería la función principal de las comunidades educativas. Ahora, los centros educativos, que es lo principal en este tema del sistema administrativo de la escuela. Los centros educativos son establecimientos de carácter público, privado o por cooperativa, a través de los cuales se ejecutan los procesos de educación escolar. El fundamento de los centros educativos son los artículos 12 y 19 de la Ley de Educación Nacional. Cada centro educativo tiene una autoridad y la autoridad pues la representa directamente el director del centro educativo. Él es la autoridad
eh, próxima en el centro educativo. El director del centro educativo es el representante del supervisor o del coordinador distrital en su centro educativo. Entonces, siendo él el representante de la autoridad, él es el que tiene toda la responsabilidad de del manejo, del buen funcionamiento, del buen estado de ese centro educativo, teniendo en cuenta que debe estar acompañado por docentes que estén bajo su mando. El detalle es que algunos centros educativos en Guatemala y en el departamento de Chiquimula todavía son centros educativos con un solo maestro. El único maestro es el director, es el maestro de los 6 grados o de, y entonces tendrá mucho trabajo que hacer. Pero al final, él es el responsable de todas las acciones administrativas que se hagan en su centro, siendo él el director. Iniciando desde la responsabilidad del edificio hasta la responsabilidad del buen desarrollo de las actividades pedagógicas que se realicen en ese centro educativo. Entonces, el director es el responsable de ese centro educativo, de administrar ese centro educativo. Entonces debe tener conocimientos básicos sobre la administración, en este caso, de una escuela. Ahora, características que debe tener el director. El director debe tener un liderazgo para poder trabajar en equipo con, con gente que de igual manera pues va a tener una especialidad o va a tener un conocimientos también sobre su trabajo que está realizando, en este caso, sobre los procesos pedagógicos. Si el director tiene entonces la característica de liderazgo o en este caso liderazgo, pues él va a desarrollar muy bien su trabajo. El problema es que muchas de las personas que forman parte de la dirección de un centro educativo, pues no se han preocupado por seguirse preparando o por seguir ampliando sus conocimientos sobre el trabajo, sobre la responsabilidad de ser un director, de ser un administrador en una institución educativa. Pero si el director tiene liderazgo, entonces le va a ser mucho más fácil ese trabajo que estará realizando en la escuela. El perfil del administrador tiene que ser un perfil democrático, tiene que ser un perfil de una persona que pueda tener control de personal y que de la misma manera pueda controlar sus emociones, porque va a tener situaciones en donde va a meritar ser muy estricto, pero de igual manera también va a tener momentos o situaciones en donde va a meritar que sea imparcial o muchas veces que va a tener que contenerse sobre su temperamento o carácter. Pero también tiene que tener claro de que si la parte administrativa le exige realizar acciones administrativas en contra de una situación o en contra de un compañero de trabajo, y que tiene que saber que tiene que realizarlos. No, aquí no hay que no hay que dejarse llevar por las situaciones del mejor amigo o de la mejor amiga o algo así por el estilo, sino si su trabajo amerita que realice acciones administrativas, entonces tendrá que realizarlas. Lo que se debe tomar muy en cuenta cuando se administra un centro educativo es que todo debe rondar en la buena comunicación y en tener siempre respaldo de todas las acciones que se realicen. Y entonces vamos a tener que echar mano de todos esos instrumentos administrativos, desde conocer qué es un acta, saber realizar las actas, conocimientos, oficios, informes, eh,
circulares, etcétera. Entonces, la preparación inicia desde la persona que tiene el cargo administrativo de un centro educativo, que en este caso sería el director. El subsistema de educación, de educación escolar. Para la realización del proceso educativo en los establecimientos escolares está organizado en niveles, ciclos, grados y etapas en educación acelerada para adultos, con programas estructurados en los currículos establecidos y los que se establezcan en forma flexible, gradual y progresiva para hacer efectivos los fines de la educación nacional. Por ahí está entonces la educación preprimaria, la educación primaria, la educación básica y la educación diversificada. Esos serían los niveles, los ciclos y los grados que encontramos dentro de nuestro Ministerio de Educación en Guatemala. El nivel preprimario inicia, pues como su nombre lo dice, en este caso en la preprimaria, pero ha tomado también mucho auge la educación inicial. Cuando hablamos de educación inicial, estamos hablando de la educación de niños menores de 4 años. Y por ahí entonces vamos a encontrar algunos centros, como por ejemplo Paín y otros, como centros de bienestar social, que tienen la función de una educación inicial. Y está la educación preprimaria que inicia la etapa 4 a la etapa 6, en donde pues van la mayoría de niños hoy en día por la cobertura que tiene nuestro Sistema Nacional de Educación a, a iniciar su preparación, su aprendizaje. De ahí está la educación primaria, que como todos sabemos consiste en los primeros 6 años de educación formal, educación primaria, desde primero primaria hasta sexto primaria. Conocemos de repente algunos datos estadísticos de distintos años sobre la educación primaria, la educación preprimaria, la educación básica y diversificada en Guatemala. Por ahí hay datos estadísticos que pues son muy importante conocerlos para poder ir teniendo una visión más amplia de la realidad educativa de nuestro país. De ahí viene la educación básica, que es la educación automáticamente después de sexto primaria, viene primero básico, segundo básico, tercero básico. Ha sufrido algunos cambios en los últimos años, en donde reconocemos que tiene cambios dentro de su currículum. Habían 14 clases, por ejemplo, hace unos años atrás, y hoy en día solo se contempla con el cambio de nuevo currículum para los 3 grados, ya con un cierto número de clases o de materias o asignaturas que se adhieren a otras. Entonces ahora solo se tienen 10 asignaturas. Y el ciclo diversificado, que en este caso varía completamente de una opción a otra, porque vamos a encontrar desde un perito contador, un bachiller, y hay áreas técnicas de igual forma. Entonces, aquí ya hay toda una gama de elección que puede hacer el estudiante para poder decidir sobre qué estudiar. El subsistema de educación extraescolar o paralela. Ese es parte del Ministerio de Educación. El subsistema de educación extraescolar o paralela es una forma de realización del proceso educativo que el Estado y las instituciones proporcionan a la población que ha estado excluida o no ha tenido acceso a la educación escolar y a las que habiendo tenido desea ampliarlas. Hay mucho joven que por una u otra razón se queda fuera del sistema y entonces no termina ninguno de los niveles y le interesa seguir, le interesa continuar su preparación, pero por edad ya no puede entrar en el sistema normal. Entonces el Ministerio de Educación provee, presta el servicio de educación extraescolar como un subsistema para poder apoyar a aquellos jóvenes, a aquellas personas que no han podido tener acceso a esa educación o que han sido excluidos en un momento dado o que sencillamente no tuvieron la oportunidad
y que hoy quieren meterse, quieren estar dentro del sistema. Entonces, ahí está la opción extraescolar o paralela, que vamos a ir encontrando diferentes formas en que se da la educación extraescolar, incluso con diferentes asignaturas en los diferentes niveles, pero ese es el acompañamiento que da el Ministerio de Educación para todo aquel que tenga la iniciativa de continuar o de avanzar en su, en su aprendizaje. La filosofía del Ministerio de Educación. El fenómeno cultural como la expresión de originalidad y la libertad de cada comunidad y pueblo como un derecho humano. Es el rostro más definido y específico de una nación porque encierra en sí los tesoros de su vida y de su historia, de su espíritu y de sus aspiraciones presentes y futuras. La educación es uno de los factores decisivos para impulsar el fortalecimiento de la identidad cultural de cada uno de sus cuatro pueblos y la afirmación de la identidad nacional. Esa es la filosofía. Pensando en todos, no solamente pensando en cierto grupo, piensa en todos. Entonces, hoy en día se provee educación en diferentes idiomas. Y eso es para poder abarcar, para poder tener un campo mucho más amplio. Esa es la filosofía del Ministerio de Educación. Funciones. La función fundamental del sistema educativo es investigar, planificar, organizar, dirigir y ejecutar y evaluar el proceso educativo a nivel nacional en diferentes modalidades. Y aquí es donde yo les decía hace un momento de que vamos a encontrar ya informes sobre la educación en los diferentes años, en los distintos años pasados. Y vamos a encontrar ciertos porcentajes en los diferentes niveles educativos que en Guatemala existen. Para informarnos, pues por ahí podríamos ir viendo y revisando algunos de los informes estadísticos que a nivel departamental nos interesarían mucho. Las autoridades ministeriales del Ministerio de Educación, está el despacho ministerial, ministro de Educación, que sería el jefe más, el jefe principal, el viceministerio administrativo, el viceministerio técnico, el viceministerio de Educación Bilingüe e Intercultural, el viceministerio de Diseño y Verificación de la Calidad. Entonces acá, el ministro de Educación tiene 4 viceministros. Y aquí están los viceministerios. Esa sería la parte principal de las autoridades ministeriales, del alto mando. Una estructura, podemos verla por acá, estructura del Ministerio de Educación. Entonces, se ve un poco pequeño, pero ya ustedes de repente lo podemos colocar en imagen para que ustedes vean los diferentes cargos o divisiones que existen en cada uno de los viceministerios. Él encabeza el despacho superior, en este caso el señor ministro. De ahí cada una de las burbujas que ven acá en color azul, pues representa un viceministerio o un vicedespacho. En este caso, el que tengo acá en el puntero es el vicedespacho técnico, el vicedespacho administrativo, el vicedespacho de educación bilingüe e intercultural y el vicedespacho de calidad educativa. Cada uno tiene su estructura, tiene una línea jerárquica con divisiones. Vicedespacho técnico tiene cuatro burbujas con dirección general de educación física. Está la DIGEF, está la DIGECADE, está la DIGEX, está la DIGEPSA. Y acá en el vicedespacho administrativo está ¿cómo se llama? Lideco, Licersa, la DIGEDI, y la DINFO, etcétera. Hay otras. Y acá directamente del despacho superior sale también algunos otros que tienen vinculación con algún vicedespacho, en este caso DIPLAN, aparece acá, unida con una pequeña línea, y acá tiene también las otras como la DIDUC. De ahí el despacho de bilingüe intercultural está la DIGEF,
Y el despacho de diseño y verificación de la calidad educativa. Está Dideduca, está la eh, Dije, Digefose y otros. Ya lo vamos a colocar en grande más adelantito. Esa sería la estructura organizacional del Ministerio de Educación. Acuerdo Ministerial 1171-2010 con el reglamento de evaluación de aprendizajes. En el artículo 1 aparece la definición de la evaluación de los aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes en el proceso pedagógico, sistemático, instrumental, participativo, flexible, analítico y reflexivo, que permite interpretar la información obtenida acerca del nivel de logro que han alcanzado las y los estudiantes en las competencias esperadas. Entonces, de acá es donde salen los diferentes informes estadísticos sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes en cada año, cómo se pueden ir evaluando. El sistema educativo guatemalteco, pues y su administración, esta sería así en grandes rasgos sobre el proceso que al final se hace en Guatemala, en el sistema educativo guatemalteco. Ha sido un gusto haberles saludado. Nos, nos vemos siempre por ahí en el curso virtual. Les dejo entonces este video, el enlace en la plataforma del curso de Administración Educativa. Pasen feliz día.